Hay algo que evitas todos los días, una verdad incómoda, un recuerdo punzante, incluso sabiendo que, en el fondo de tu ser, deberías enfrentarlo. Para el viajero, esta evasión no era una elección, sino el aire mismo que respiraba. Su vida, aparentemente normal, era una meticulosa coreografía de desvíos, silencios y miradas perdidas. El viajero era una figura anónima entre la multitud, un rostro más en la vorágine urbana, pero sus ojos, profundos y cansados, delataban un desasosiego que ninguna sonrisa forzada podía ocultar. Cada mañana, al despertar, una sutil punzada de ansiedad lo acompañaba, una sombra persistente que lo seguía a lo largo de su día. Su rutina era un escudo. Evitaba ciertas calles, cambiaba de canal si una noticia o un documental evocaba un tema sensible, e incluso esquivaba conversaciones triviales que pudieran rozar el pasado. Los espejos eran sus enemigos silenciosos, pues en ellos se reflejaba no solo su imagen, sino también la huella de una culpa, de un error que se negaba a nombrar. Cada decisión, por pequeña que fuera, estaba influenciada por la necesidad imperiosa de mantener a raya aquello que amenazaba con desmoronar su presente. No era miedo a lo desconocido, sino pavor a lo conocido, a la verdad que había enterrado bajo capas de indiferencia fabricada. Un destello fugaz, a veces mientras lavaba los platos o al mirar una pared en blanco, traía consigo una imagen borrosa. Un objeto metálico, frío al tacto, o el perfil de un rostro que se desdibujaba al intentar enfocarlo. Estos fragmentos eran como astillas en su memoria, pequeñas punzadas que le recordaban la existencia de una herida profunda. La angustia lo invadía, un escalofrío que recorría su espalda y se apresuraba a ahogar el recuerdo en una tarea mundana, en el suave murmullo de la radio o en el estruendo del tráfico. La motivación del viajero era sencilla y al mismo tiempo desgarradora. Huía de un pasado doloroso, de un error cometido que, en su mente, era imperdonable. Temía que desenterrar esa verdad significara la destrucción de la frágil paz que había construido. Y si al enfrentarlo, todo lo que había logrado se desvanecía como arena entre los dedos. ¿Y si la persona que creía ser ya no existía sin esa evasión constante? Era un miedo paralizante, una cárcel autoimpuesta de la que no sabía cómo escapar. Pero, ¿quién no ha sentido eso? Esa necesidad de alejarse de algo que, en el fondo, sabemos que nos define, o que al menos tiene el poder de transformarnos. Todos, en algún momento, hemos sido el viajero, huyendo de una conversación difícil, de una oportunidad que nos aterra, de una parte de nosotros mismos que preferimos ignorar. La vida del viajero era un reflejo amplificado de esa condición humana universal, una danza perpetua entre el deseo de avanzar y la inercia del miedo al cambio. Una tarde, mientras la ciudad se teñía de los ocres del atardecer y el viajero se preparaba para otra noche de olvido autoimpuesto, un golpe seco en el buzón rompió la monotonía. Era una carta, no un recibo, no publicidad. Un sobre de papel grueso, sin remitente, con su nombre escrito a mano en una caligrafía que le resultaba extrañamente familiar. Al abrirlo, sus manos temblaron. No había un mensaje largo, ni una explicación detallada. Solo una única palabra, impresa en el centro del papel: regresa. Aquello que había evitado con tanta maestría de repente, se alzaba ante él, ineludible. La rutina se había roto, y con ella, la ilusión de control. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. La palabra regresa resonó en la mente del viajero como un eco en una caverna vacía, un sonido ancestral que desenterraba miedos largamente sepultados. No había dirección de remitente, ninguna pista sobre quién la había enviado, pero la caligrafía, elegante y firme, le era extrañamente familiar, como si perteneciera a un sueño lejano
o a una pesadilla recurrente. El papel, áspero al tacto, parecía vibrar con una energía propia, una llamada ineludible que perforaba su armadura de evasión. Un escalofrío recorrió su espalda, no de frío, sino de una ansiedad helada que se aferraba a su corazón. El viajero sintió el viejo conflicto resurgir con una ferocidad renovada. Una parte de él, la que había construido su vida en torno a la huida, gritaba que ignorara la carta, que la quemara, que pretendiera que nunca había existido. ¿Por qué desenterrar el pasado, reabrir heridas que con tanto esmero había suturado con el bálsamo del olvido? Pero otra parte, una diminuta chispa de curiosidad, o quizás de una esperanza enterrada, sentía una punzada. ¿Y si este mensaje no era una amenaza, sino una señal, una oportunidad? ¿Y si enfrentar aquello de lo que huía era, paradójicamente, el único camino hacia una verdadera paz? Las noches se volvieron insomnes, pobladas por sombras danzantes y susurros de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. En la quietud de su apartamento, la voz de un mentor, de un ser querido que ya no estaba, se materializaba en su memoria. El viajero había dicho aquella voz, suave pero firme: los miedos son como sombras. Cuanto más huyes de ellas, más grandes se hacen. La única forma de achicarlas es darles la espalda y caminar hacia la luz. Esas palabras, olvidadas durante años, ahora resonaban con una claridad dolorosa, como una profecía que se cumplía en el presente. Con cada amanecer, la decisión de ignorar la carta se debilitaba. La inercia de la evasión, que antes era su refugio, ahora se sentía como una prisión. Finalmente, un martes por la mañana, con el sol apenas asomando por el horizonte, el viajero tomó la decisión. No podía seguir huyendo. La carta era una manifestación física de aquello que ya no podía ignorar. Con manos temblorosas, desdobló el sobre una vez más, buscando una pista que no había visto antes. Y allí, casi imperceptible, en una de las esquinas interiores del sobre, encontró un número. No era una dirección, sino una serie de dígitos que por alguna razón le parecieron extrañamente familiares. Ese mismo día, impulsado por una mezcla de miedo y una determinación incipiente, el viajero comenzó a investigar el número. No era un número de teléfono, ni una cuenta bancaria. Después de horas de búsqueda infructuosa en archivos y registros antiguos, una imagen surgió en la pantalla de su vieja computadora. Una calle. Una calle que no había pisado en años. Una dirección que había borrado conscientemente de su mente. Era la dirección de su antigua casa de la infancia, el lugar donde todo había comenzado y donde, supuestamente, todo había terminado. Mientras se preparaba para el viaje, una caja olvidada en el fondo de un armario llamó su atención. La abrió con cautela y sus ojos se posaron en una fotografía descolorida. Era él, mucho más joven, sonriendo junto a una figura familiar, el rostro de un amigo cercano que había desaparecido de su vida junto con el evento traumático. El viajero sintió un nudo en el estómago. La imagen trajo consigo un torbellino de recuerdos fragmentados, risas compartidas, promesas rotas. La memoria, antes un enemigo, ahora se presentaba como un mapa, guiándolo hacia un territorio inexplorado de su propio pasado. El viaje fue largo, un peregrinaje silencioso a través de paisajes que se volvían cada vez más familiares. Cada árbol, cada curva en el camino, evocaba un recuerdo latente. Finalmente, al atardecer, el coche se detuvo frente a una casa. No era la ruina que esperaba, sino una estructura abandonada, cubierta de enredaderas, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Era la casa de su amigo, el lugar donde habían pasado innumerables horas, donde los sueños se forjaban y los secretos se compartían. Era un sitio que había evitado durante años, un monumento silencioso a la traición que había marcado su vida. Y ahora estaba allí,
su silueta recortada contra el cielo anaranjado, esperando. La brisa fría de la tarde acarició el rostro del viajero mientras contemplaba la casa abandonada. No era simplemente una estructura en ruinas, era un mausoleo de recuerdos, un eco petrificado de un pasado que se negaba a morir. Las enredaderas que la cubrían parecían venas oscuras, bombeando la agonía de años de olvido. Las ventanas rotas, como cuencas vacías, lo miraban fijamente, invitándolo a adentrarse en la oscuridad de su propia historia. Cada tablón podrido, cada teja caída, narraba una historia de decadencia, un reflejo sombrío de su propia alma. Con cada paso que daba hacia la entrada, el corazón del viajero latía con una fuerza brutal, un tamborileo sordo que resonaba en sus oídos. El aire dentro de la casa estaba cargado de polvo, y el olor rancio de la madera vieja, pero también de algo más, algo intangible, el aroma de la traición, el perfume amargo de los sueños rotos. La oscuridad lo engulló, y por un instante, el miedo lo paralizó. Pero esta vez no era el miedo a huir, sino el miedo a enfrentar. Un miedo diferente, más visceral, más necesario. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, las imágenes comenzaron a cobrar forma. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas silenciosos, testigos mudos de un drama olvidado. En la sala de estar, un rayo de luz se filtraba por una grieta en el techo, iluminando un punto específico en el suelo. Allí, bajo una capa de polvo, se distinguía la silueta de un tablero de ajedrez. No era un tablero cualquiera. Era el mismo tablero en el que el viajero y el traidor habían pasado horas, tejiendo estrategias, compartiendo confidencias, forjando una amistad que creyeron inquebrantable. Un flashback lo golpeó con la fuerza de una ola. Se vio a sí mismo, mucho más joven, riendo a carcajadas con el traidor. Sus voces resonaban en la quietud de la casa actual, un sonido fantasmal que le erizó la piel. Recordó las promesas de lealtad eterna, los planes ambiciosos que tejieron para su futuro juntos. El viajero sintió una punzada aguda de dolor, una herida que se reabría con cada detalle que su memoria rescataba. No era solo la traición lo que dolía, sino la pérdida de esa amistad, la destrucción de una confianza tan profunda que había creído indestructible. La rabia comenzó a bullir dentro de él, un fuego lento que amenazaba con consumirlo. ¿Cómo pudo alguien a quien consideraba un hermano, alguien con quien había compartido sus sueños más íntimos, haberlo traicionado de tal manera? El dolor se transformó en una sed ardiente de respuestas, de comprender el por qué detrás de la puñalada. No podía simplemente huir de nuevo. Necesitaba saber, necesitaba entender la magnitud de la mentira que había vivido. Movido por una necesidad imperiosa, el viajero comenzó a explorar la casa con más detalle. Cada habitación era un nuevo fragmento de memoria, un rompecabezas que lentamente comenzaba a encajar. En lo que había sido el estudio de El Traidor, entre libros polvorientos y papeles viejos, sus dedos tropezaron con algo. Era un pequeño diario de cuero, desgastado por el tiempo, escondido bajo una pila de mapas antiguos. El corazón del viajero dio un vuelco. Sabía, con una certeza escalofriante, que este diario contenía las respuestas que buscaba. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones cotidianas, recuerdos compartidos de su juventud. Pero a medida que avanzaba, la caligrafía del traidor se volvía más errática, las entradas más oscuras. Había referencias a un plan, a una necesidad desesperada, a una presión externa. El viajero leía con avidez, cada palabra un golpe en el estómago. La traición, se dio cuenta, no había sido un acto impulsivo, sino una conspiración cuidadosamente orquestada. Y luego, en una página casi al final, encontró una entrada que lo dejó sin aliento. Un nombre que conocía muy bien.
un nombre que nunca habría asociado con una acción tan vil. La traición no solo había sido más profunda de lo que recordaba, sino que también involucraba a alguien completamente insospechado, alguien de su propio círculo íntimo, una figura que siempre había permanecido en las sombras y que ahora emergía como un cómplice silencioso, o quizás el verdadero cerebro detrás de todo. El viajero sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La verdad, al fin, comenzaba a revelarse y era mucho más devastadora de lo que jamás había imaginado. La verdad, como un rayo implacable, impactó a El Viajero. El diario, ahora en sus manos como un peso muerto, no solo revelaba la identidad completa de El Traidor, sino también la magnitud de su acción, una red de engaños tejida con precisión quirúrgica. No era un simple acto de egoísmo o celos, sino una maniobra calculada para obtener beneficios personales a expensas de la confianza y el futuro de El Viajero. La persona que siempre había admirado, a quien había confiado sus más profundos anhelos y vulnerabilidades, era ahora la encarnación de la perfidia. El nombre anotado en el diario resonó en su mente, un eco amargo de una amistad que había sido una farsa desde el principio. El miedo que lo había impulsado a huir durante años se desvaneció, reemplazado por una furia fría y controlada. Las páginas del diario se convirtieron en un mapa de la traición, detallando cada paso, cada mentira, cada oportunidad robada. Los sentimientos de injusticia y dolor se transformaron en un ardiente deseo de justicia. No era una sed de venganza ciega y destructiva, al menos no del todo, sino una necesidad imperiosa de equilibrar la balanza, de exponer la verdad que había sido enterrada bajo años de silencio y engaño. En los días siguientes, el viajero se sumergió en una planificación meticulosa. Cada detalle del diario fue analizado, cada fecha, cada lugar, cada nombre mencionado. Su mente, antes nublada por la evasión, ahora operaba con una claridad aterradora. No había espacio para la duda, solo para la estrategia. Buscó contactos olvidados, desenterró documentos antiguos y reconstruyó los eventos con la precisión de un arqueólogo desenterrando una civilización perdida. Quería confrontar a El Traidor, sí, pero no sin antes asegurarse de que la verdad saliera a la luz de una manera innegable. Sin embargo, en medio de esta preparación, un conflicto moral comenzó a gestarse en su interior. ¿Era la venganza el camino correcto? ¿Realmente le traería paz exponer a El Traidor o simplemente lo arrastraría más profundamente al abismo del resentimiento? La voz de su mentor, un eco lejano de sabiduría, resonaba en su mente. La verdadera fuerza no está en derribar a tu enemigo, sino en elevarte por encima de la contienda. ¿Podría haber otra forma de encontrar paz? Una que no implicara destruir a la persona que una vez había significado tanto para él. Esta duda lo atormentaba en las noches, oscilando entre la ira justificada y la incertidumbre sobre las consecuencias de sus acciones. La imagen de El Traidor, sonriente y exitoso, tal como lo había visto en una revista de negocios que encontró por casualidad, intensificaba su conflicto. Parecía haber prosperado a costa de la ruina de El Viajero, viviendo una vida de aparente felicidad y reconocimiento, mientras El Viajero se consumía en la sombra de una traición. Esa visión avivó el fuego de su resentimiento, empujándolo de nuevo hacia la idea de una confrontación pública y devastadora. Un día, mientras ultimaba los detalles de su plan, El Viajero tuvo un encuentro indirecto que lo dejó helado. Desde la ventanilla de un café, lo vio. El Traidor, en persona, cruzando la calle, ajeno a la mirada que lo seguía. Vestía un traje impecable. Su sonrisa era amplia mientras hablaba por teléfono, irradiando una confianza que El Viajero recordó con dolor. Se veía feliz, despreocupado, como si el peso de su engaño nunca hubiera existido.
Este encuentro no solo intensificó su conflicto, sino que también solidificó su resolución. La calma que había intentado cultivar se desmoronó. Esa noche, el viajero se paró frente al espejo, su reflejo mostrando a un hombre transformado. Los ojos, antes llenos de desasosiego, ahora albergaban una determinación fría y peligrosa. Ya no era el fugitivo, el que se escondía de su pasado. Era el cazador, y su presa, el traidor, estaba a punto de enfrentar la verdad. Las piezas estaban en su lugar. El plan era infalible. Se preparó para el enfrentamiento decisivo, con una resolución que no admitía vuelta atrás. La hora de la verdad había llegado, y el viajero estaba listo para desenterrar todo, sin importar el costo. El aire en la galería de arte era denso, impregnado de un sutil aroma a óleo y barniz. El viajero se movía con una calma estudiada entre las obras. Sus ojos, sin embargo, no se posaban en los lienzos, sino en un punto fijo al otro lado de la sala. Allí estaba él, el traidor, rodeado de un pequeño séquito de admiradores y coleccionistas, brindando con una copa de champán, su risa resonando con una familiaridad que ahora resultaba grotesca. El viajero se acercó, cada paso una deliberación, cada fibra de su ser tensa, pero su rostro permanecía impasible, una máscara de neutralidad pulida. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo. El traidor, al levantar la vista, lo vio. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro y por un instante fugaz, miedo. El viajero no dijo nada. Simplemente sostuvo su mirada, una mezcla de reproche y una implacable determinación. El traidor, visiblemente incómodo, se excusó de su grupo y se acercó, su porte aún intentando proyectar confianza, aunque sus ojos delataban una ansiedad creciente. «Vaya, vaya, el viajero. Qué sorpresa verte aquí», dijo el traidor, su voz sonando forzadamente casual. «No es una sorpresa para mí», respondió el viajero, su voz baja, pero cargada de una autoridad que nunca antes había poseído. «He venido a saldar una cuenta pendiente». El ambiente se volvió gélido. El traidor intentó una sonrisa, pero ésta se torció en una mueca. «No sé de qué hablas. Creo que estás confundido». «¿Confundido? ¿Olvidas tan fácilmente los nombres que escribiste en tu diario? ¿Los planes que orquestaste? ¿Las vidas que arruinaste?» La voz del viajero no se alzó, pero cada palabra fue un golpe certero. El traidor palideció, sus ojos buscando una vía de escape, pero el viajero lo había acorralado en un rincón discreto de la galería. «No es como piensas», balbuceó el traidor, su voz ahora un susurro. «Había circunstancias, presiones». ¿Presiones? ¿Qué presión justifica la traición, el engaño, el robo? El viajero se acercó un paso, la intensidad de su mirada perforando la fachada del traidor. «Pensé que éramos amigos, que podíamos confiar el uno en el otro. Me dejaste en la ruina y te regocijaste en mi caída». El traidor agachó la cabeza, su cuerpo encogiéndose. «Me equivoqué, lo sé, pero no fue tan simple. Había algo más, algo que no entiendes». «Pues hazme entender», desafió el viajero, su corazón latiendo con una mezcla de ira y una punzada de curiosidad. Había esperado negación, justificación, desafío. No esta extraña mezcla de arrepentimiento y una insinuación de un secreto mayor. El traidor levantó la vista, sus ojos vidriosos. «Lo hice por ella, por tu hermana. Ella estaba en peligro. Unos hombres, muy peligrosos, la tenían amenazada. Necesitaban dinero, mucho. Y yo no sabía qué hacer. No podía pedirte ayuda. Ellos te habrían hecho daño también. Tu negocio era la única forma de conseguirlo rápido, sin levantar sospechas». Las palabras cayeron sobre el viajero como un rayo. Su hermana.
La misma hermana a la que había evitado, a la que había creído distante y ajena a sus problemas. La idea de que el traidor hubiera actuado por protección, por un acto de amor malentendido, era un giro tan inesperado que lo dejó sin aliento. La venganza, la justicia que había buscado con tanto fervor, comenzó a tambalearse. «No, no es posible», murmuró el viajero, su voz apenas un hilo. «Ellos querían quebrar tu negocio para que no pudieras ayudarlos. Yo lo impedí, pero a un costo terrible. Tuve que elegir, entre tú y ella. Pensé que, si te alejabas, estarías a salvo, que podrías reconstruirte. Ella está viva, y en parte es gracias a lo que hice». El viajero retrocedió, su mente girando. La verdad que creía tan clara se había vuelto una madeja incomprensible. La traición, el rencor, la sed de venganza, todo se desmoronaba ante la posibilidad de que sus acciones hubieran sido, de alguna retorcida manera, un acto de sacrificio. Miró a el traidor, ya no con odio puro, sino con una confusión abrumadora. Se dio cuenta de que la verdad era mucho más compleja de lo que jamás había imaginado y que la venganza, en este escenario, podría no ser la respuesta, sino una tragedia aún mayor. El peso de esta nueva revelación lo aplastó, dejándolo tambaleándose en el clímax de su confrontación. La nueva verdad, cruda y descorazonadora, se asentó en la mente del viajero con la pesadez de una losa. Las palabras del traidor resonaban, construyendo un mosaico de motivaciones ocultas y circunstancias atenuantes que desdibujaban las líneas entre el bien y el mal. Lo que había percibido como una traición descarada y egoísta, ahora se revelaba como un acto desesperado, un sacrificio retorcido, hecho bajo la sombra de una amenaza inminente. Su hermana, a quien había creído a salvo en su propia burbuja, había estado al borde del abismo, y el traidor, el villano de su historia, había sido, de alguna manera, su protector. La revelación no solo desarmó su plan de venganza, sino que desmanteló su concepto entero del pasado. El viajero procesó lentamente la información, su ira inicial dando paso a una profunda tristeza y a una confusión abrumadora. Las imágenes de su hermana, su rostro sonriente en fotografías antiguas, se mezclaban con la visión de el traidor, pálido y con los ojos vidriosos, confesando su tortuoso dilema. No había sido una elección fácil para el traidor, sino una decisión forzada, un mal menor para evitar una tragedia mayor. El viajero sintió una punzada de culpa por el odio que había albergado, por la ceguera que le había impedido ver más allá de su propio dolor. La venganza, que antes se sentía como una necesidad imperiosa, ahora parecía vacía, insignificante, incluso cruel. En lugar de la retribución, el viajero eligió el perdón, no solo para el traidor, sino también para sí mismo. Comprendió que aferrarse al rencor solo lo había mantenido cautivo en un pasado que, ahora sabía, era mucho más complejo de lo que había imaginado. El dolor persistía, una cicatriz profunda en su alma, pero ya no era un dolor paralizante. Era un dolor que enseñaba, que abría los ojos a las complejidades de la vida y a la capacidad humana de sacrificio, incluso en las formas más inesperadas y dolorosas. La liberación de ese peso fue palpable, como si un nudo apretado en su pecho finalmente se aflojara, permitiéndole respirar de nuevo con una ligereza que no sentía desde hacía años. La acción final del viajero no fue un acto de confrontación pública, sino una enmienda silenciosa. Se acercó a el traidor, no con reproche, sino con una mirada de comprensión. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una honestidad que desarmó a el traidor por completo. «Gracias por proteger a mi hermana. Y lo siento, por no haberlo entendido antes». El traidor asintió, las lágrimas brotando libremente por sus mejillas, el peso de su propia carga finalmente aliviado. No se habló más de lo sucedido,
solo un reconocimiento tácito de un pasado compartido y una comprensión mutua que trascendía las palabras. Pocos días después, el viajero visitó a su hermana, no para confrontarla con la verdad, sino para reconectar, para restablecer el vínculo que el tiempo y las circunstancias habían erosionado. No mencionó la traición ni la amenaza, simplemente se sentó a su lado, escuchándola, compartiendo risas y recuerdos, reconstruyendo los puentes que él mismo había quemado en su huida. Fue una conversación sencilla, pero profundamente significativa, un acto de amor y enmienda que sanó heridas invisibles. La reflexión final de El viajero lo encontró mirando un horizonte abierto desde la ventana de su nueva oficina, un espacio que había adquirido con los ahorros de su renovado negocio. Ya no huía. Aceptaba su pasado, sus cicatrices, como parte intrínseca de quien era. El dolor seguía siendo un recordatorio, pero también lo era la resiliencia, la capacidad de perdonar y de encontrar la verdad en los lugares más oscuros. La verdadera libertad, descubrió, no residía en escapar de lo que te atormentaba, sino en enfrentarlo, comprenderlo y, si era posible, perdonar. Con una nueva paz en su corazón, el viajero contempló el futuro. Las nubes se disipaban, el sol brillaba con una promesa de nuevos comienzos. No era un final de cuento de hadas, sino uno real, matizado por el aprendizaje y el crecimiento. Había dejado de huir de la única cosa que podía cambiar su vida, la verdad en todas sus complejas e inesperadas formas. Y al aceptarla, había encontrado la libertad para, finalmente, vivir.